Si entraste a este video, seguramente te preguntes qué tiene que ver la guerra con la medicina actual. Y esa es una muy buena pregunta. Por eso el día de hoy te hablaré de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, que van desde extraer órganos sin anestesia hasta infectar a personas con la peste negra, y cómo todo esto sentó las bases de la medicina actual. Seguramente todos los que estén viendo este video conocen Japón y su famosa aura que tienen de ser prácticamente perfectos, donde todos son respetuosos y obedecen las reglas por encima de todo, lo que incluso se refleja en la calidad de sus productos. Sin embargo, esto no siempre fue así, y para entenderlo tenemos que regresar a la época de la Segunda Guerra Mundial. Año 1931. El Imperio japonés tomó una decisión que cambió la historia militar para siempre. Este año marcó el inicio de uno de los periodos más oscuros de su época. Fue clave por un evento en particular, la invasión a China, más específicamente a la región de Manchuria. Los historiadores calculan que más de 10 millones de chinos fueron movilizados por el ejército imperial japonés. Esto para hacer trabajos forzados en condiciones infrahumanas. Estos sucesos marcaron el inicio de la agresión japonesa en Asia Oriental y prepararon el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Año 1932. Justo un año después de invadir China, Japón estableció la Unidad de Prevención de Epidemias y Abastecimiento de Agua, que estaba dirigida por Shiro Ishii. Recuerda este nombre porque es el protagonista de esta historia. En principio, esta unidad se creó para prevenir enfermedades infecciosas provenientes del agua contaminada, pero esto no era más que una fachada para encubrir un laboratorio que servía como un centro para estudiar el desarrollo de diferentes armas biológicas, armas que en ese momento estaban de moda en la milicia de todo el mundo. Las instalaciones de esta unidad, que posteriormente se llamaría Unidad 731, estaban divididas en 8 divisiones. La primera división se encargaba de las investigaciones bacteriológicas, como el estudio de la peste bubónica, la fiebre tifoidea, el anthrax y la cólera, mientras que la división 2 se encargaba de investigar el uso de estas enfermedades dentro de un contexto de guerra, descubriendo maneras de propagar estas enfermedades de una forma inmediata y prácticamente letal. Las 6 divisiones restantes eran administrativas, se encargaban del diagnóstico clínico o de la producción y almacenamiento de agentes bacteriológicos. Esta megaestructura ocupaba nada más y nada menos que 6 kilómetros cuadrados y constaba de unos 150 edificios, entre prisiones, laboratorios, fábricas, almacenes y salas donde se instalaban enormes calderas para la producción de cualquier tipo de químicos. Este programa químico y bacteriológico, ya sea para bien o para mal, tenía el sello japonés, ya que sin duda fue uno de los más ambiciosos y exitosos de toda la historia. Nadie más que Japón fue tan estricto y macabro a la hora de aplicar este tipo de armas. Entre el año 1932 y 1945 se realizaron todo tipo de experimentos con seres humanos, incluidos hombres, mujeres, embarazadas, ancianos, niños, incluso recién nacidos. Nadie estaba a salvo de los experimentos del Escuadrón 731. Un dato curioso de todo esto fue que las víctimas eran llamadas murata. Esta es una palabra japonesa que significa tronco. El término no solo era una especie de eufemismo macabro, sino que según relatos de los médicos era algo útil, ya que funcionaba como una forma de deshumanizar a los pacientes, lo que facilitaba llevar a cabo todos estos experimentos. Esta técnica de deshumanización aún es utilizada por los carteles del crimen organizado, y básicamente por todo aquel que busca hacer daño a otro ser humano, ya que al no considerarlos como humanos, la carga moral y psicológica se vuelve mucho menor. Todo lo ocurrido dentro de las paredes de aquel complejo es digno de una película de terror. A los que tenían la desgracia de ser prisioneros dentro de este hospital, por llamarlo de alguna forma, se les inyectaban todo tipo de enfermedades. Buscaban ver cómo la peste, el cólera, el tifus, la tuberculosis y prácticamente cualquier enfermedad afectaban a los diferentes tipos de cuerpos. Ver la diferencia de síntomas que se presentaban dependiendo si eras un hombre, un niño, una mujer o un anciano. Además de esto, se les infestó con pulgas transmisoras de la peste negra. Esto para investigar la posibilidad de una guerra bacteriológica con esta enfermedad. Aparte, también se obligó a prisioneros masculinos y femeninos a mantener relaciones para estudiar los efectos de enfermedades de transmisión sexual, tales como la sífilis o la gonorrea.
Aquí se hicieron todo tipo de mezclas para ver si esto daba paso a una nueva enfermedad o simplemente ver cómo las personas reaccionaban a este cóctel de bacterias. Pero si creías que esto era lo peor, estás muy lejos de la realidad. Las atrocidades fueron mucho más allá. Los médicos utilizaban este espacio como un campo de juegos y simulaciones. Practicaron cirugías sin anestesia a los prisioneros para ver cuánto tiempo tardaban en desmayarse o desvanecerse. También les sacaban diferentes órganos uno por uno para ver cómo la ausencia de este afectaba la vida diaria, o si por el contrario era necesario para vivir. Todo esto era para poder comprobar los límites del cuerpo humano, ver cómo el dolor y la histeria afectaban a las personas y usarlas durante la guerra. Otro tipo de prueba fue el uso de armas sobre prisioneros, tales como granadas o lanzallamas. Incluso hombres y mujeres fueron atados a postes como blancos para bombas de gérmenes y armas químicas. Se calcula que entre 3.000 y 12.000 personas, siendo la mayoría de estos chinos, fueron víctimas de estos crueles experimentos. A medida que la guerra avanzaba y el presupuesto crecía, el escuadrón creó otras unidades distribuidas en distintos territorios que controlaba Japón. Grandes ciudades como Cantón o la mismísima Pekín contaron con sus propias sucursales del escuadrón 731. Después de todos estos test de laboratorio, Shiroishi consideró que las armas biológicas ya estaban preparadas para ser aplicadas en una guerra real, y así lo hizo sobre varias ciudades chinas. A partir de 1942, aviones japoneses esparcieron los virus y bacterias por el aire, pero este no fue el único método. Se lanzaron bombas de bacilos y pulgas para esparcir la peste, pero también se contaminaron cultivos y embalses e incluso se repartió ropa y comida contaminada. El número de víctimas que los historiadores barajan son escalofriantes, entre 200.000 y 500.000 personas. Obviamente, estas solo son cifras aproximadas, ya que resulta difícil saber al 100% cuántas personas fueron afectadas. Y para suerte de muchos, la pesadilla acabó en 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión soviética de Manchuria, los miembros del escuadrón trataron de borrar todo rastro de sus actividades, ejecutaron a los últimos prisioneros e intentaron destruir las instalaciones, pero no tuvieron éxito. Incluso soltaron a todas las ratas y pulgas infectadas que tenían cautivas en los laboratorios, lo que causó aún más víctimas. Seguramente pensarías que los miembros de ese escuadrón fueron juzgados y enviados a prisión, pero no. El final de este escuadrón está rodeado de polémica. A diferencia de lo que ocurrió con los criminales que dirigía un señor con bigote, Estados Unidos prefirió mirar a ese otro lado y ofreció un trato favorable a los comandantes de la unidad, empezando por el propio Shiroishi. Esto a cambio de la información detallada de todos los experimentos que realizaron. Así fue como en los juicios de Tokio de 1946 pasaron por alto los crímenes que realizó el Escuadrón 731. Y aunque hubieron algunas condenas, posteriormente se rebajaron de manera considerable. Aquí surge una pregunta importante. ¿El fin justifica los medios? No cabe duda que los experimentos realizados son deplorables, pero las investigaciones sobre las enfermedades u órganos vitales para la vida fueron de gran ayuda para sentar las bases de la medicina actual. Las pruebas de resistencia al frío extremo, presión, deshidratación y quemaduras fueron de gran ayuda para los avances médicos. La congelación de extremidades de prisioneros para estudiar la gangrena fueron utilizados más tarde en contextos médicos y militares, datos que no hubieran podido ser recaudados de otra manera. Todas y cada una de las atrocidades ayudaron a comprender la realidad y límites del cuerpo humano. No estoy tratando de blanquear este hecho ni mucho menos, simplemente quiero saber tu opinión. Escribe en los comentarios si para ti el fin justificó los medios. Creo que se podría armar un debate interesante. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Activa la campanita para saber cada vez que suba algo nuevo. Y si tienes interés en algún otro tema, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Te estaré leyendo. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.